Mi madre fue diagnosticada con carcinoma pylori y el tumor estaba en la boca del estómago. No la dejaba comer. ¿Cómo puedo ayudarla? Un consejo. Bueno, primero y principal que el carcinoma pylori no tiene nada que ver con la Helicobacter pylori, ¿sí? Esto es una bacteria que aparece en la fase de reparación después de que la persona vivió un conflicto de enojo territorial, ¿sí? Pero te lo voy a explicar. A ver, para que una persona desarrolle un carcinoma pilórico o un carcinoma en la curvatura menor del estómago, sí o sí tiene que haber vivido un conflicto de enojo, de enfado territorial, ¿sí? Es decir, una contrariedad indigesta, una bronca, una ira territorial, una disputa dentro del territorio, algo que la persona siente como que esto no debería estar pasando en mi espacio, en mi lugar, en mi vida. Y esto ocurre porque, a ver, todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, no funcionan de manera aislada. Están conectados, perdón, al cerebro, a la psique y están interactuando con la realidad que percibís de una manera estrictamente biológica. Entonces, cuando vos vivís un shock biológico inesperado, dramático, en soledad, eso impacta en simultáneo en la psique, en el cerebro y en el órgano, y el cerebro hace un registro de ese acontecimiento y va a ordenar estresar un órgano que le va a servir para poder cubrir esa necesidad biológica insatisfecha. En el caso de la curvatura menor del estómago, estos tejidos son de origen ectodérmicos y están controlados desde la corteza postsensorial del hemisferio cerebral derecho, ¿sí? Cuando una persona vive ese conflicto de enojo territorial, de enfado, de contrariedad indigesta, y no lo puede resolver, va a entrar en una fase de estrés, en una fase simpaticotónica, en una fase adaptativa, ¿sí? Y en esta fase se produce una ulceración de todo ese tejido, de la mucosa del estómago, se pierden células, con el sentido biológico de poder ampliar el paso del alimento en el tracto digestivo para que el organismo obtenga más energía y así poder enfrentar y resolver mejor esa situación o ese conflicto biológico que la persona está viviendo. Durante la fase durante esta fase de estrés, la persona va a sentir como una especie de indigestión, ardor, dolor estomacal, ¿sí? Se suele intensificar cuando comes, ¿sí? Porque aumenta la secreción de ácido, pero cuando el conflicto finalmente se resuelve, cuando la persona deja de vivir esa contrariedad en el territorio, esa pelea, ese enojo territorial, el organismo entra en una fase de reparación, en una fase de curación. Y acá el tejido que se perdió, todo eso que se ulceró en la mucosa gástrica, se va a empezar a reconstruir mediante la proliferación celular, va a generar inflamación, edema, dolor, ¿sí? Y es justamente ahí donde aparece el diagnóstico de carcinoma pilórico o carcinoma en la curvatura menor del estómago, ¿sí? Porque, a ver, tenemos que entender que primero en la fase activa se ulcera y en la fase de reparación hay relleno de tejido, ¿sí? ¿Está? Entonces, por otro lado, es importante entender que no todo cáncer de estómago es igual, porque también existe el llamado adenocarcinoma gástrico o glandular, que pertenece a la curvatura mayor del estómago, o el duodeno, y tiene origen endodérmico y está controlado por el tronco cerebral. En este caso, el conflicto biológico es diferente. Acá se trata de un conflicto de bocado indigerible, algo que no puedo aceptar, es algo muy arcaico, es algo muy vital, muy de supervivencia, algo que la persona siente que no puede digerir, que no puede aceptar. Entonces, durante la fase activa de este conflicto, las células glandulares empiezan a proliferar, hay actividad celular, ¿sí? Se va a formar un adenocarcinoma y el sentido biológico es producir más ácido, más jugo gástrico para poder digerir ese bocado indigesto. Y cuando el conflicto se resuelve, el cuerpo entra en una fase de reparación y acá participan microbios
hongos y micobacterias tuberculosas que van a ayudar a descomponer y a desintegrar todo ese tejido extra que se generó durante la fase de conflicto activo. Va a haber una necrosis, una caseificación tuberculosa. Por eso es fundamental comprender que desde esta perspectiva biológica, cada tejido responde de una manera distinta según el origen embrionario y según el tipo de conflicto biológico vivido. Está en la curvatura menor del estómago, el eje principal acá es el enojo territorial. Va a haber una ulceración en la fase activa y una reparación posterior con relleno de tejido. Mientras que cuando hablamos de la curvatura mayor del estómago, ¿sí? o la parte glandular, hablamos de un conflicto de bocado indigerible, ¿sí? Y va a haber un crecimiento celular en la fase activa y una degradación de ese tumor en la fase de reparación. Entonces, comprender esta relación entre lo que vivimos y cómo lo procesa el cerebro y cómo responde el órgano permite darle un sentido biológico a los síntomas y entender que el cuerpo no actúa por azar, no actúa porque se le antoja la gana, sino que siempre está siguiendo un programa biológico muy preciso, un orden y una coherencia determinada. ¿Está?